y yo quiero darle la bienvenida a Marta Chávez, ex parlamentaria, que se encuentra con nosotros, precisamente también de la línea fujimorista. Aquí le damos la bienvenida. Y señora Marta Chávez, doctora Chávez, buenos días, siente que nada, feliz Navidad, felices fiestas. Felices fiestas también, Pedro, y un saludo a todas las personas que están conectadas. Es una fecha, como usted bien ha dicho, muy especial. Es una fecha no comercial, lamentablemente a veces se distorsiona. Sí. Y yo también tengo una campaña: no regalen animalitos. Los animalitos no son objetos de regalo. Para tener una mascota hay que pensarlo bien, porque es una responsabilidad de por vida, ¿no? Gracias por su invitación. Yo le puedo decir, bueno, varias cosas en realidad, las que usted ha mencionado. Ciertamente la OEA, y a través de su Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está sin duda tomada por un grupo de lo que llamamos los caviares, ¿no? Los mismos que están enquistados, que son los amiguitos de Vizcarra, que están enquistados en la Junta Nacional de Justicia y han aprovechado de los errores del actual fiscal de la Nación para suspenderla, ¿no? Ha cometido errores. Primero, haber influido cambiando a la fiscal que veía el caso de su hermano. Debería haberse mantenido absolutamente ella distante de ese tema, para evitar lo que se está diciendo, ¿no? Segundo, tener como asesores a personas que ella encontró en la fiscalía, que venían trabajando con el señor Pedro Sánchez, que venían del Instituto de Estudios del Peruano. Gente que se ve que no es la más idónea, ¿no? Y que ahora está tirando barro con ventilador a la propia fiscal Benavides y a cuanta persona pueda, ¿no? Pero hay una cosa muy clara. En la Corte Interamericana de Derechos Humanos hay una posición muy clara a favor de quienes han sido sospechosos de ser miembros de Sendero Luminoso y el MRTA. Al toque corren y los benefician. Yo tengo una demanda de casi 20 años en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nunca me hicieron caso ni me respondieron. O sea, yo no soy ser humano para ellos, ¿no? Para ellos seres humanos son los que tienen la ideología muy cercana al marxismo, al leninismo, ¿no? Y entonces, ya las sentencias de la Corte Interamericana, además hay que decirlo, Pedro, el Estado, durante el gobierno del señor Polledo y durante el gobierno de transición del señor Paniagua, se allanó a las denuncias. Nunca se investigaron, ni siquiera en sede de la Corte Interamericana. Se allanaron, ¿ya? Y esas sentencias se cumplieron. Ya se les pagó centenares de miles de dólares a las supuestas víctimas, ¿ya? Pero además en esas sentencias, Pedro, no se menciona a Alberto Fujimori, no tienen nada que ver con una persona concreta. Son responsabilidades del Estado, en que el Estado mismo dijo: sí, yo asumo la responsabilidad. Ya pues, ese es su tema. Y el Estado ya cumplió. Pero ahora quieren meterse con el tema del presidente Fujimori, que ha sido condenado injustamente, porque usted sabe, yo sé, y la gente tiene que saber, que fue condenado sin pruebas por el hecho de haber sido presidente de la República y debió saber. No hay una sola prueba que vincule al presidente Alberto Fujimori con el caso de los crímenes de la Cantuta y Barrios Altos. Ni una sola prueba. Que quede eso muy claro. Dijeron que era responsable y lo han condenado a 25 años porque era presidente de la República. Con ese mismo criterio tendría que haber condenado al señor Paniagua, al señor Alan García, que en paz descanse, al señor Belaúnde, que en paz descanse. Tendrían que condenar al señor Castillo, tendrían que condenar al señor Vizcarra por los más de 200.000 muertos que han habido durante el inadecuado manejo de la pandemia. Y condenar al presidente francés y al presidente inglés y al presidente español, etcétera, ¿no? O condenar a Dina Boluarte por la muerte de su ocurrencia en la protesta. También, ¿no? Entonces, es una terquedad. Más bien, quienes están en el desacato respecto de lo que es el propósito del sistema interamericano de derechos humanos es la propia Corte y la Comisión. Felizmente en Perú, como tenemos un representante ante la OEA, les ha respondido muy claramente: señores, está la sentencia de la Cantuta de Barrios Altos que dictó la Corte, se cumplieron. Como repito, se han pagado centenares de miles de dólares a la familia Wilca, a las familias de las supuestas víctimas de Barrios Altos y la Cantuta, supuestas víctimas, digo, del Estado, porque son casos muy graves, muy dolorosos, personas que perdieron la vida. Ya se les pagó a sus beneficiarios.
pero reitero, en esas sentencias en ningún momento se menciona al presidente Fujimori. De otro lado, usted ha hablado, Pedro, de control de convencionalidad. Yo creo que hay que responder eso, porque ese control de convencionalidad no existe en ningún tratado. Es un invento que se han hecho los familiares que están dominando la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana para decir qué cosa, que las interpretaciones que ellos hagan de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es un tratado que tiene nivel de ley, se imponen sobre las constituciones de los países. Eso no existe. Las constituciones de los países son normas que están por encima de cualquier ley, incluidos los tratados de derechos humanos. La Constitución dice los tratados están a nivel de ley. Si bien la propia Constitución en una norma transitoria dice que las interpretaciones que se hagan de los tratados internacionales de materia de derechos humanos van a ser respetadas por el Perú, eso no quiere decir que están por encima de la Constitución. Y no hay ningún órgano supranacional, no hay nada por encima de los países. El país es soberano y decide unirse a la OEA, unirse a la ONU. Si no le da la gana, no se une a la OEA ni se une a la ONU. Y nadie puede imponerle nada. Ya, pero doctora Chávez, con esos conceptos, Pedro. Sí, claro, en el tema de control de convencionalidad hice referencia cuando el juez Juan Carlos Sheckley, el 2018, justamente volteó este indulto cuando te dejó sin efecto luego de que la Corte Interamericana pidió precisamente ese control de convencionalidad. A ver, ¿cuánto se está cumpliendo? ¿Qué se ha cumplido? No, perdón, el procedimiento que se había establecido. No fue el doctor Sheckley, creo, fue un doctor Núñez. Ah, Núñez, claro, exacto. Gracias por la corrección. Además, ni siquiera era un vocal supremo titular. Lo nombraron para el caso. El juez, sacaron de la Corte Superior el juez y Núñez lo Fulca hicieron provisionalmente vocal supremo. Y además la propia Corte había dicho en esa idea de seguimiento del cumplimiento de las sentencias, como le digo, ya se cumplieron, no mencionan a Fujimori para nada de esas sentencias, o sea, no tendrían por qué vincularse. Pero incluso en esa intromisión que hizo en ese momento la Corte, dijo que esto tenía que revisarse en sede constitucional. ¿Qué es lo que ha hecho el Perú? Sede constitucional es el Tribunal Constitucional, a través de un proceso de constitucionalidad, ya sea un amparo, un habeas corpus, etcétera. Ya, y ahora, entonces, el caso está bastante claro. Sede constitucional, sí. Tribunal Constitucional, y ya finalmente sacó su última resolución diciendo se tiene que indultar. Totalmente. Pero aún están insistiendo con la nulidad del indulto. Existe un fuero, en la lectura legal que tiene usted, doctora Chávez, existe un fuero aquí en el país que podría revertir esta última decisión del Tribunal Constitucional de otorgarle la libertad a Alberto Fujimori mediante el indulto. Para nada, el Tribunal Constitucional es máxima autoridad nacional, y es la máxima autoridad que interpreta la Constitución. Y el Tribunal Constitucional, en el caso del indulto del presidente Fujimori, ha interpretado la Constitución, ha aplicado la Constitución. Pero además hay algo, Pedro, la propia Convención Americana de Derechos Humanos, es la que crea la Corte y la Comisión, dice en su artículo 4.6 que toda persona, incluso un condenado a muerte, y no se condena a muerte, o sea, que roba un celular, ¿no?, tiene derecho a pedir y a obtener indulto y amnistía. Entonces, no es cierta la posición de estos burócratas de la Corte Interamericana de que no se puede otorgar indulto. La propia Convención Americana de Derechos Humanos dice claramente que una persona incluso condenada a muerte tiene derecho, acá le leo, toda persona, dice, condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos. No se puede aplicar la pena de muerte, etc. O sea, la propia Convención Americana de Derechos Humanos dice que a una persona, incluso condenada a pena de muerte, puede solicitar y obtener en todo caso un indulto o una amnistía. ¿Qué hacen ellos tratando de inventar algo distinto? Eso le quiero preguntar, ¿por qué cree usted? Puro odio, Pedro, puro odio, pura ideología. No le perdonan al presidente Alberto Fujimori haber combatido y controlado a Sendero Luminoso de la MRTA. Los de la Corte Interamericana, que son, si usted averigua sus hojas de vida, son personas vinculadas al marxismo, leninismo, maoísmo.
O sea, todo es un tema ellos ideológico. están en la idea de que la violencia es parte de la historia, están en la idea de que estas organizaciones terroristas no eran luchadores sociales, buscaban justicia social. Para ellos no importan los 25.000 o 27.000 muertos que significó Sendero Luminoso y el MRTA en el Perú, no les importa. Bueno, hace meses atrás entrevistamos precisamente aquí en el programa a un expresidente del Tribunal Constitucional y le había planteado la misma situación. ¿Por qué Alberto Fujimori permanece en prisión con los males que aqueja? ¿Y por qué Pedro Pablo Kuczynski rápidamente obtuvo su libertad con arresto domiciliario y ahora sí puede salir de su casa? ¿Cuál era la diferencia? Le pregunté a este extribuno y la respuesta fue simple, porque uno es Kuczynski y el otro es Fujimori, por el apellido lo condena. Y eso es lo que al parecer siente usted que está pasando en este fuero supranacional, porque en la Corte le están pidiendo al Estado peruano que anule esta última decisión del Tribunal Constitucional, que lo regrese a la cárcel a Fujimori. Sí. Primero, ¿cuál es la razón? No es el apellido, es lo que hicieron como presidente, ¿no? El señor Kuczynski no tuvo necesidad de combatir al Sendero Luminoso en el MRTA. El presidente Fujimori sí tuvo necesidad porque encontró al país casi tomado por esos grupos terroristas. Entonces, esa es la gran diferencia, no tanto el apellido, ¿no? Sino que el bagaje ideológico político que existe en la Corte Interamericana y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que juegan en pared, ¿no? La comisión, yo he reclamado ante la comisión, no me hace caso, pero si viene uno que es sospechoso de ser terrorista, al inmediato, ¿no? Y presentan la demanda en la Corte, y la Corte les acepta casi el 100% de denuncias que hace la comisión, o sea, trabajan juntos, ¿no? Entonces, yo creo que lo que debe hacer, Pedro, el Perú, es retirarse, no de la competencia contenciosa de la Corte, sino retirarse del acuerdo de San José de Costa Rica, de la Convención Americana, para luego volver, pero haciendo sus precisiones, haciendo sus salvaguardas, las reservas que se llaman, que se hacen solo en el momento que un país se adhiere. No pasaría nada porque gran parte de los derechos que reconoce la Convención Americana de Derechos Humanos ya están recogidos en la Constitución de 1979 y en la Constitución de 1993. Segundo, no caeríamos en el juego de reconocer la competencia de la Corte ni de la Comisión, porque esos han sido unos tremendos enemigos. Es facultativo, según el Tratado de la Convención Americana de Derechos Humanos, reconocer la Corte y la Comisión. Es más, cuando el gobierno del presidente Belaúnde, en enero del año 1981, decidió reconocer la competencia de la Corte y de la Comisión, lo hizo con reservas. Lo hizo solo para cuando se trate de denuncias planteadas por estados, y a su vez estados que hubieran también reconocido la competencia de la Corte y de la Comisión y pudieran entonces, al haber reconocido, ser objeto de denuncia por parte del Perú. Es el concepto de reciprocidad. Eso no se está cumpliendo. Ninguna de las denuncias que ha recibido el Perú vienen de otro estado que sea parte y que haya reconocido a la Comisión o a la Corte. Bien. Doctora Chávez, ha quedado bastante clara la explicación que en esa parte nos ha dado, porque muchas veces escuchamos solamente una versión e ignoramos la otra parte de la historia. Muchísimas gracias. Felices fiestas. Gracias a usted, Pedro. Un abrazo grande. Un abrazo. Felices fiestas. Feliz Navidad. Gracias. Vamos a la pausa.